Saludo. Cordial saludo. Estamos en el Comité de Mercados de Equal, Planeación Financiera Sostenible para la semana del 16 al 20 de noviembre. Hoy me acompaña mi socia Taja. Taja, ¿cómo estás? Hola, Cevitas, muy buenos días. Muy solitos nosotros esta vez, nos dejaron a cargo la responsabilidad del comité. Esperemos que lo que preparamos les sea de su agrado, algo muy resumido, pero bastante nutrido de información. De todas maneras, a pesar de que nuestros socios no nos podían acompañar hoy por diferentes motivos, pues queríamos que de todas maneras ustedes tuvieran la información de primera mano para que esta semana sepan qué va a ser tan importante en el mercado financiero. Entonces, arrancando en mercados, vamos a hablar un poco de renta fija. Bueno, como les hemos venido mostrando esta gráfica en semanas anteriores, como ustedes pueden ver, en la parte correspondiente a renta fija, es decir, todo lo que es la valoración de los bonos y de los TES en general, la parte corta de la curva, es decir, la que está más pegadita hacia el número 2, 3, 5, han presentado unas correcciones positivas en los precios de los papeles. Lo que hemos hablado es que la parte corta, esta parte hacia la izquierda de la curva, durante las semanas anteriores había presentado una desvalorización debido a todas las políticas, digamos, como macroeconómicas que había tomado el Banco de la República en cuanto a subir tasas. Cuando estamos en este escenario de subida de tasas, la parte corta de la curva se desvaloriza. Durante la semana pasada ya vimos que corrigieron, es decir, se valorizaron estos papeles y la parte larga de la curva, que es lo que está hacia la punta, pues también están presentando valorizaciones interesantes, los papeles que tienen vencimientos al más largo plazo. En línea con esto, lo que veníamos hablando era que precisamente invertir en portafolios que tuvieran papeles con una maduración superior a los 3 y 5 años iba a ser una muy buena estrategia precisamente porque iban a generar unas mejores causaciones, es decir, unos mejores rendimientos. Por lo tanto, pues también se ve en la gráfica que también se están, aparte de generar unas mejores causaciones, también se están generando unas mejores valorizaciones. Entonces, por esta semanita que pasó, vemos que la parte de renta fija pues tuvo un muy buen desempeño. Sin embargo, el día de hoy, nosotros tuvimos festivo el día de ayer. El mercado hoy se alinea un poco con lo que sucedió ayer. En Estados Unidos los tesoros subieron unos cuantos puntos básicos, los tesoros a 10 años, lo que hace que obviamente el mercado colombiano también se tenga que alinear a esta tendencia el día de hoy y ajuste un poco también estas tasas hacia arriba, por lo tanto bajen un poquito los precios. En la parte de monedas, estuvimos durante una semana anterior donde el dólar prácticamente empezó a escalar en su precio. El día de hoy ya tuvo unas cuantas negociaciones por encima de los 3.900. La razón fundamental, ¿cuál es? Algunas pronunciaciones de la FED donde entre líneas dan a entender que tal vez la política económica de Estados Unidos arranque un incremento de tasas no tan hacia el 2023 como tal vez el mercado lo esperaba, sino antes, sobre el 2022. Y como sabemos que aquí nos anticipamos ante estos tipos de movimientos, pues lo que evitan los inversionistas es estar obviamente en activos de mayor riesgo y empezar a refugiarse en una moneda como el dólar, precisamente para poder conseguir unas mejores tasas en este tipo de papeles que son mucho más seguros. El día de hoy ya el dólar abrió por encima de los 3.900, sin embargo ya estamos negociando por debajo de estos niveles. Creemos que para esta semana el precio promedio de la divisa va a estar sobre los 3.870, 3.880 y esperando mucho el flujo y la llegada de inversionistas extranjeros que nos puedan permitir una corrección y tal vez un estimado más adelante sobre los 3.780. Hablando un poco de acciones nacionales, nuevamente traemos todo el listado de las acciones en Colombia. Pues lo que podemos ver es que el índice MSCI Colcap varía un menos 4,34% en el 2021. Tenemos unas que son las más ganadoras, que están Fabricato, Ecopetrol, Canacol, Grupo Bolívar, Terpel y Semargos, donde importantes o con mayor bursatilidad están Ecopetrol con un 26,67% y Semargos con un 2,21%. Nuevamente traemos el listado de las que más bajan, donde están casi todas las acciones de la Bolsa de Colombia,
Importante el descuento que tiene Grupo Argos con un 17.08%. Los resultados salieron bastante buenos pues en este último reporte. Acciones como el Éxito también tienen un descuento del 15.02, ISA con el 12.21, Grupo Sura con un 11.32. Entonces, señores inversionistas, todavía hay oportunidad de encontrar acciones en Colombia que le generen un buen dividendo en el mediano y largo plazo. ¿Qué acciones no marcan precio? Pues está Nutresa. La semana pasada salió una oferta pública de acciones conocida como oferta como hostil por parte del grupo Gilinski. Ya vamos a hablar más adelante también de esta transacción. Está Banco Avevillas, está Avianca, pues, que ya saben que se lista de bolsa, y está Cemex. En últimas, este es el índice Colcap. El día de hoy baja en casi todas las acciones, en su mayoría la única que está subiendo es Mineros, Grupo Argos, Canacoli y Banco de Bogotá. De resto, en la mayoría se están cotizando a la baja, se cotizan a esta hora 47.800 millones de pesos en transacciones en acciones. Noticias importantes del mercado accionario colombiano, pues está el Banco de la Vivienda, que cambia de presidente a principios del 2022. Efraín Forero Fonseca dejará la presidencia del Banco de la Vivienda después de 31 años y dejó varios hitos importantes, pues es el segundo banco más importante de Colombia en volumen de cartera. Y en términos de tamaño, se posicionó entre los 20 bancos más grandes de América Latina por nivel de activos. ¿Qué hitos importantes logró Efraín Forero? Pues, la adquisición del Grupo Delta Bolívar en el año 2000, con eso fortaleció sus vehículos. El Ban Superior lo compró en el 2006 y fortaleció su cartera de tarjeta de crédito. Se integró con Financiera también en el año 2006 y fortaleció la cartera de vehículos de carga y taxis. Compró Bancapé en el año 2007 y se fortaleció sobre todo en corporativos y pymes. Y compró el HSBC en el año 2012, que fue el que le permitió internacionalizarse hacia algunos países de Centroamérica. También compró Corredores Asociados y transformó el banco o se posicionó más fuerte en el mercado de capital. ¿Qué lo reemplaza? Lo reemplaza Javier Suárez Esparragosa, que es una persona que tiene 29 años en el grupo, realmente incluso fungía como presidente de Seguros Bolívar y vicepresidente corporativo del grupo. Entonces, buen viento y buena mar para Javier Suárez, que va a empezar a dirigir las riendas del grupo de la vivienda. Los ingresos de Argos alcanzaron los 4.1 billones, donde reportó un incremento del 19.2% versus los mismos de 2020 en el mismo periodo, y acumula ingresos por 11.9 billones de pesos y una EBITDA de 3.4 billones, con una utilidad de 958.000 millones de pesos. Es decir, les fue bastante bien. Salieron buenos resultados de la producción manufacturera, donde se creció 15.5% versus el mismo mes del año 2020 y 12.2% frente al mismo mes en el año 2019. Entonces, definitivamente muy buen indicador. Y digamos que la noticia del momento es la oferta pública de acciones Nutresa, donde el grupo Nujil, de los Gilinski, pues, quiso comprar o realizó una oferta pública por Nutresa. Pues estamos a la espera de que la Superintendencia Financiera diga si la oferta pública es permitida o no es permitida. De todas maneras, ya se han pronunciado el grupo Sura, ya se ha pronunciado el grupo Argos, Sura, Argos, y pues han sacado comunicados respecto a esto. Realmente ellos no sabían de esta compra, por eso se llama una oferta pública de acciones hostiles, y digamos que lo que están buscando es ver si les justifica o les gusta o no les gusta esta compra. Realmente, para que esta compra salga avante en el mercado, pues, lo que dicen los analistas es que digamos que el grupo Sura o el GEA tiene que estar de acuerdo con esta venta, porque en últimas son más de 12.000 accionistas en total. Entonces, para que logren realmente la composición accionaria que necesita Nujil para hacerse a cargo de la compañía, pues necesita que estas dos empresas le vendan. De todas maneras, es muy importante entender que a pesar de que Protección tiene una porción del 3% en esta compañía, Protección no funciona igual que el resto del grupo, no funciona como GEA en ese entramado de patrimonios o de acciones, porque la plata de Protección es de los inversionistas o de las personas que tienen sus fondos de pensiones obligatorias y voluntarios. Entonces no tendría las mismas características que los otros dos.
De todas maneras, los comunicados que han sacado las dos compañías que están pues, en este entramado es que ellas van a escuchar la OPA, van a mirar a sus abogados y van a mirar qué pueden hacer. Puede pasar que ellos en un momento determinado vendan o incluso pueden buscar salidas para salirse de esa oferta pública de acciones. Una de ellas es hacer una contrapropuesta para mejorar el precio que está ofreciendo el grupo Gilinski. Entonces, amanecerá y veremos porque es algo que no se veía desde los años 80. Y sí, de hecho es un precio bastante atractivo, sobre todo, digamos que este tipo de operaciones más que todo beneficia al minorista, al accionista minoritario, al que tiene poca cantidad de acciones, que vía dividendo, pues tal vez la rentabilidad no se vea tan en el corto plazo porque la acción ha estado muy lateralizada en ciertos precios de negociación y de ahí pues realmente a pesar de que ha demostrado muy buenos resultados en su estructura, incluso en época de pandemia, porque pues Nutresa maneja todo el sector alimenticio y productos obviamente de esta línea. Para el inversionista minoritario me parece que es un gangazo tener una acción que tal vez en hace poco compraron a 20.000, 22.000 pesos y que en algún momento donde se materialice esta operación le devuelven 29.000 pesos, pues es más de un 30% de utilidad, así esperando solamente una aprobación. Así es, así es. De todas maneras, pues estamos a la espera o en la tribuna a ver qué pasa pues, con esta operación que ha sido como la negociación del mercado accionario este año. Ha habido varias noticias, pero esta creo que va a ser el que va a cerrar el año con broche de oro. Nosotros presentamos aquí un poco de la estructura accionaria del GEA, donde aquí se muestra pues como todo el enroque accionario que hay en las diferentes compañías del grupo. Entonces, digamos que a raíz de esta transacción hay varias cosas que están en juego. Una de ellas es si el GEA va a funcionar como venía funcionando en los últimos años. Recordemos que este entramado se creó porque en los años 80-90 las compañías extranjeras venían a comprar las empresas colombianas de una forma de protegerse todo. El sindicato antioqueño y el grupo empresarial antioqueño fue empezando a hacer estos enroques de acciones y se pusieron como cabezas el grupo Sura, grupo Arbos y Nutresa. De todas maneras, si los Gilinski se hacen a cargo de Nutresa, pues tendrían un ingreso en el GEA adicional, y es que recordemos que el grupo Nutresa pues tiene un 12.26% de Arbos y tiene un 13% del grupo Sura, entonces sería una muy buena compra si esta operación sale adelante. Y por último, el Ministerio de Hacienda autorizó a ISA la emisión de bonos por $100 millones para el día de hoy. Esa fue la última noticia que salió de hoy, entonces pues, digamos que estas eran como la información que teníamos nosotros. Aquí traemos también el calendario económico. Bueno, hay otros chismecitos adicionales. Hoy también reportó Grupo Sura sus resultados del tercer trimestre de este año, los cuales estuvieron muy por encima de, obviamente, de los reportados el año pasado en periodo de pandemia. Aquí, como dice Sebastián, hay un enroque del mismo grupo, entonces acá también están intrínsecos los resultados de Bancolombia, acá también entran los resultados de Argos, entonces esto también es una muy buena señal para mostrarles a nuestros inversionistas que el mercado accionario y que las empresas que están cotizando en el mercado pues están respondiéndole a sus accionistas con buenos resultados, con reactivación económica y donde todavía sigue viéndose mucho potencial de valorización en estas compañías. Entonces, sigue abierta la invitación, tal vez el potencial de valorización es un poco más corto a lo que veíamos hace un par de meses, sin embargo, sigue habiendo visión a futuro de entrar en este mercado con buenos precios. En el calendario económico para hoy tenemos un dato súper importante acá en Colombia, ya de hecho debe estarse publicando oficialmente, y es el PIB del tercer trimestre de este año. Recordemos que los datos previos fue para el primer trimestre el 1.1, donde prácticamente fue una señal de reactivación en la economía colombiana. El segundo dato del segundo trimestre fue arrollador, fue muy bueno, fue cerca del 17.4%, donde pues la economía demostró que efectivamente estábamos en una carrera pues contra el tiempo, mostrando buenos resultados, y sobre este se espera por lo menos un crecimiento cerca del 13%, y o es lo que esperan los analistas, que de ser así y de presentarse un dato sobre esos números, podríamos hablar de un crecimiento general global para el cierre de año cerca de
un 9%, lo cual es un muy buen dato para la economía colombiana frente a, obviamente, pues de cara a nivel internacional. En Estados Unidos hoy también se publicaron las ventas minoristas, que estuvieron también por encima de lo esperado. El mercado esperaba el 1.4 y el dato que salió fue del 1.7, lo cual sigue en línea con el crecimiento y la reactivación que tiene Estados Unidos. El día de ayer se dio la reunión que tanto se estaba esperando entre China y Estados Unidos, donde se llegó a un acuerdo en que los empresarios pueden entrar a este país sin ningún tipo de restricciones. Hay otros temas sobre la mesa, los cuales están pendientes obviamente de debatir. A veces el tema de la agenda de derechos humanos, a veces sobre todo el tema de especificaciones en los intercambios comerciales, digamos que las restricciones que en algún momento se presentaron. Y para esta semana tenemos la balanza comercial en Japón, muy importante todo lo que se relaciona con China y Japón para nuestros mercados emergentes. Y en Estados Unidos los permisos de licencias de construcción del mes de octubre, las peticiones de subsidio por desempleo. Este dato es súper importante también para mirar cómo se está reactivando el desempleo en Estados Unidos y si esto también puede ayudar a jalonar estos datos de inflación que por ahí hemos estado escuchando desde la semana pasada, que salieron muy por encima de lo que el mercado está esperando y de lo histórico en Estados Unidos, la inflación súper alta y que por eso muy probablemente la Fed pueda tomar medidas anticipadamente de empezar a subir las tasas de sus papeles, en este caso de los tesoros, que son nuestro papel insignia y sobre el cual comparamos mucho los TES, o los TES también se mueven, digámoslo así. Entonces, hoy un día súper importante que tal vez puede ayudar ya sea que el mercado accionario continúe al alza y tal vez de pronto ver una leve corrección en el dólar porque pueden estar entrando inversionistas buscando obviamente buenos retornos ante un muy buen dato de PIB. Bueno, y aquí están nuestros datos de contacto, Andrés Moreno, Dayan Herrera, Sanjamaya Vallejo, Sebastián Arango. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos el canal Equal en YouTube. Entonces, bienvenidos todos ustedes a seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, no quiero dejar pasar esta noticia, una ñapita corta, y es los 8 temas que negoció Colombia en la recta final de la cumbre climática COP26. Entonces, súper importante, seguimos súper alineados e informados con todo lo que impacta a nuestro planeta y que aporta todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, alguno de los propósitos ambientales que tiene Colombia es la meta de reducción de CO2 para el 2030, reducirlo cerca de 176.8 toneladas, una emisión masiva de CO2 para Colombia en el 2030 de 169 millones de toneladas, declarar el 30% de sus áreas como protegidas, una restauración ecológica a través de plantación de cultivos forestales, vehículos eléctricos en circulación, cerca de 600.000, hectáreas reconvertidas a ganadería sostenible, cerca de 3.6 millones, y la reducción en el consumo de energía del sector industrial, cerca de un 15%. Esperemos que entre todos podamos, con nuestro aporte, cumplir con todas estas expectativas que tiene el gobierno y de una manera u otra, pues aportar desde nuestra propia industria. Un abrazo para todos. Feliz semana. Hasta luego.